se sintió aludido, preocupado, y él dice: uy, yo ya estoy cerca del Señor, yo conozco bien al Señor, yo a mi Señor nunca lo voy a abandonar, yo siempre le voy a ser fiel. Yo creo que eso de velar y estar preparado para su segunda venida, eso no es para mí. Entonces, en su inquietud, Pedro le pregunta al Señor, verso 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? La primera pregunta que nos surge al leer este pasaje es: ¿cuál parábola? Y obviamente tiene que ser la parábola que él dio versículos anteriores, el verso 37 y 38, que si la leemos otra vez nos vamos a dar cuenta que se parece mucho a la nueva parábola con la cual introduce el concepto de mayordomía. Vean conmigo 37 y 38. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga la segunda vigilia y aunque venga la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. ¿Notaron la similitud entre esta porción y la porción que estamos estudiando? Entonces el Señor, al ver la inquietud de Pedro, que es como quien dice, Pedro está diciendo: Señor, ¿será que nosotros, los que ya somos discípulos, o yo que soy apóstol, realmente yo estoy en peligro de no estar preparado para tu segunda venida? ¿Quiénes son estos que están en peligro de no estar preparados para tu segunda venida? Y el Señor, como siempre, para corregir la autoconfianza, la altanería y la impulsividad de Pedro, no le responde lo que él quiere que le responda, sino le aumenta la responsabilidad con una respuesta indirecta, en la cual con otra parábola no solamente introduce la necesidad de estar preparados, vigilantes, sino la necesidad de ser también un buen mayordomo. Así que Pedro se tuvo que quedar con las ganas de saber una respuesta directa. En una respuesta indirecta, el Señor le dijo: estás muy confiado de que tú no tienes que preocuparte por estar preparado. Pues ahora te voy a mostrar que debes estar preocupado, tú y todos, no solamente por estar preparado, vigilante, sino de ser un buen mayordomo. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestro segundo punto es la fidelidad en la mayordomía. La fidelidad en la mayordomía. El Señor no le da una respuesta directa a Pedro a fin de provocar en él la preocupación por estar preparado. No solamente preparado como siervo vigilante, sino también como buen mayordomo. Ahí es donde le habla con la parábola del siervo del mayordomo fiel. Y dijo el Señor, verso 42: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. 44: en verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. En otras palabras, Pedro, no solamente debes estar preocupado por vigilar tu corazón, porque ese era el sentido de la parábola anterior, sino que ahora vas a vigilar lo que yo te he encomendado hacer en el reino. Tú eres un mayordomo de mi reino, y a ti, a todos los demás, especialmente los que somos pastores, se nos ha encomendado darle ración a los criados del Señor. A ti se te ha ordenado cuidar a los más pequeños, se te ha encomendado darles su ración, cuidarlos y protegerlos. Pedro, no solamente preocúpate por velar por tu propio corazón, que no sea hallado manchado de pecado, que tus vestiduras sean halladas limpias. Preocúpate por eso, velando, sino que preocúpate también por darle de comer a los que se han puesto bajo tu responsabilidad. Preocúpate no solamente de velar por ti mismo, sino de cuidar a los demás como un buen mayordomo. Y eso es lo que la parábola del mayordomo fiel nos muestra.
cumple con tu deber, permanece siendo fiel hasta que el Señor venga, hasta que yo venga, y recibirás una recompensa. ¿Cuál recompensa? Una recompensa muy, muy grande. Se te darán bienes superiores a los bienes que se te dieron hoy para administrar. Serás puesto sobre 10 ciudades. Si se te dieron 10 talentos y fuiste fiel cuando regrese el Señor, serás líder, gobernarás 10 ciudades. Se te darán los bienes del siglo venidero, lo que realmente es importante. Al mayordomo fiel se le recompensará abundantemente. Ese es un mayordomo fiel y prudente, y el llamado esencial del pasaje es ese. No solamente debemos ser hallados en la segunda venida de Cristo, vigilantes de nuestro propio corazón, sino que debemos cumplir todas las responsabilidades que en el reino de Dios se nos han encomendado, administrando bien todo lo que somos, hacemos y tenemos como fieles mayordomos del reino de Dios. Es algo realmente muy sencillo. Pero además, el Señor le advierte a Pedro que él debe estar preocupado por no llegar a ser un mayordomo infiel, y anuncia lo que ha de suceder también al mayordomo infiel, para aumentar el peso de su responsabilidad y de preocupación que él debe tener por llegar a ser hallado un mayordomo fiel. Mira ahora lo que ha de pasar al mayordomo infiel, y ese es nuestro tercer punto: la infidelidad en la mayordomía. La infidelidad en la mayordomía. Dice el verso 45 y 46. Mas si aquel siervo dijere en su corazón, y esta partecita que viene es muy importante: mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente. Y quiero aclarar que esta expresión, le castigará duramente, está un poco maquillada, es decir, es un poco eufemística. Eufemismo es una cosa, un eufemismo es una palabra o una expresión que cubre la dureza de otra. Hay una expresión muy dura, hay una expresión muy fuerte que va a causar un choque, un impacto, entonces es reemplazada por otra que tiene un sentido similar, pero es más suave. Cuando el texto dice le castigará duramente, en el original literalmente significa lo hará partir en pedazos. Será partido en pedazos, desmembrado y picado su cuerpo en pedacitos. Eso es lo que significa le castigará duramente. Por eso el traductor usa una expresión eufemística, porque eso es muy duro, eso es difícil de aceptar, de asimilar, pero eso es lo que realmente dice ahí cuando dice le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquí en este tercer punto es muy importante que nosotros aclaremos quién es el mayordomo quién es el mayordomo infiel e imprudente. En el punto anterior nosotros no tenemos dificultad para entender quién es el mayordomo fiel y prudente. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente? Pues cualquier cristiano que vaya en pos de la santidad, que viva realmente la santidad, un verdadero siervo de Dios, será un mayordomo fiel y prudente. Pero ¿quién es el mayordomo infiel e imprudente? El estudio de nuestro pasaje nos permite concluir que el mayordomo infiel e imprudente puede ser dos tipos de personas. Primero, puede ser un falso cristiano, un falso creyente, una persona que profesaba ser creyente, pero que por dentro realmente nunca había nacido de nuevo. Él profesaba ser un siervo del Señor, profesaba estar dentro del rebaño del Señor, pero en realidad no lo era. Era un falso creyente, era cizaña en medio del trigo. Y estas personas
que los distingue en nuestro pasaje. Vean conmigo otra vez el verso 45. Mas si aquel siervo, es decir, uno que se cuenta como un hijo de Dios, uno que dice ser parte del rebaño, uno que profesa ser cristiano, pero aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir. Esta expresión, mi Señor tarda en venir, identifica al falso creyente. El falso creyente, y recuerden cuál es el contexto de nuestro pasaje. ¿Cuál es el contexto de nuestro pasaje? La segunda venida de Cristo. Cuando él dice, mi Señor tarda en venir, el falso creyente no tiene un sentido de urgencia acerca de la segunda venida. Repito, no tiene un sentido de urgencia acerca de la segunda venida. No está preocupado porque Cristo va a regresar. No está preocupado por la segunda venida. A él le interesa más este mundo, lo que va a vivir aquí, lo que va a disfrutar aquí. No está interesado en que Cristo regresará pronto a juzgarlo, ni le interesa tampoco la santidad. Los falsos creyentes durante algún tiempo se parecen mucho a los creyentes y se abstienen de pecar por conveniencia, por simulación, pero pasado el tiempo, el falso creyente muestra lo que realmente es. Y como el Señor no ha venido, y como el Señor realmente se está tardando, entonces Él le da rienda suelta a los deseos más profundos de su corazón. Continúa diciendo el texto: y comenzare a golpear a los criados y a las criadas. Esta persona que es un mayordomo infiel, que es un falso creyente, al principio se muestra un hombre muy amoroso. Al principio se muestra simpático y agradable. La mujer que se casa con él tiene al principio una experiencia de amor dulce y complaciente, pero pasando el tiempo este hombre comienza a mostrar lo que es. La rudeza y aspereza de su corazón comienza a manifestarse en su matrimonio, en el trato con sus semejantes. No es lo que era antes. Comienza a decaer y los pastores lo notan y los hermanos en la iglesia lo notan, pero entonces todos dicen: no, debe estar en un mal momento, o a lo mejor es un cristiano carnal, dejémoslo un poquitico que él va a ir madurando. Pero él no va a madurar, va a ser cada vez más áspero, menos amoroso, menos tierno, menos compasivo. Es una persona que se vuelve huraño, un cascarrabias. No es un hombre manso, no se le ve la dulzura, la amabilidad del amor de Cristo. En sus maneras se nota que es un falso creyente. Pero no solamente eso, en oculto, obviamente él se cuida de que nadie lo vea, pero en lo oculto comienza a comer y a beber y a embriagarse. Obviamente, como no es un mayordomo, a él le interesa, un mayordomo verdadero, a él le interesan los deleites de este mundo. Entonces, comer y beber. Démonos un gustico aquí que nadie nos está viendo. Tomémonos unos chorritos que nadie nos está viendo. Además, la Biblia dice que beber no es pecado. Hay que beber con moderación. Los pastores en la iglesia han dicho que beber con moderación. Entonces, para mí beber con moderación es tomarme mediecita de ron. Eso es para mí beber con moderación. Y comienza en oculto a manifestar lo que es. Es un falso creyente. No es un verdadero mayordomo. Comienza a comer, a beber y a embriagarse. A este hombre pues que no le interesa la segunda venida de Cristo, que no tiene hambre y sed de justicia, deja ver claramente que no es un verdadero mayordomo y por tanto solo le espera el castigo que hemos mencionado. Será partido en pedazos y arrojado en el lugar de los infieles. Así cantara como un ángel, levantara las manos, adorara, hasta dirigía el culto. Era pastor y va a ser partido en pedazos y arrojado con los infieles. Pero este mayordomo infiel e imprudente
no es solamente el falso creyente, sino también es la persona que no profesa la fe. La persona que no profesa la fe es también en cierta forma un mayordomo de su vida. Obviamente él no está en la esfera del reino de Dios, no tiene responsabilidades en el reino de Dios, pero hay una esfera mucho mayor. La esfera del reino de Dios es la esfera del señorío de Cristo. Él no está allí porque no le interesa venir a Cristo. Usted lo invita el domingo a la iglesia y él tiene algo muy importante que hacer siempre para no venir a la iglesia: un partido de dominó. Entonces él no viene a la iglesia, a él no le interesa eso. Él no está en la esfera del señorío de Cristo, pero está en una esfera mayor, que es la esfera del Creador. Y el Creador hizo a todo ser humano un mayordomo de sí mismo, el cual va a tener, como todos los mayordomos, que rendir cuenta al que los creó y los estableció. Hay mayordomos dentro del reino de Dios, que somos nosotros, y todo ser humano fuera del reino de Dios es aún un mayordomo ante su Creador y va a rendir cuentas por su vida delante de su Creador. Así que este mayordomo infiel también representa a la persona que no es creyente, que aunque nunca profese la fe cristiana, es un mayordomo ante Dios y dará cuentas por todo lo que hizo en su vida. Y ellos, obviamente, ese sí que le va a pegar a su mujer, ese sí que va a ser áspero, desagradable, malhumorado, ese sí que va a ser un borrachín, un glotón, un comilón y bebedor, ese sí que va a vivir, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y de todas esas cosas va a rendir cuenta y va a ser cortado en pedazos y arrojado juntamente con los falsos creyentes en el juicio de los infieles. ¿Qué hemos visto en nuestro pasaje? En realidad es un pasaje muy sencillo. Lo que hemos visto en primer lugar es el contexto de la enseñanza de la mayordomía. En segundo lugar, la fidelidad en la mayordomía. En tercer lugar, la infidelidad en la mayordomía. Y como un apéndice de la enseñanza sobre la infidelidad en la mayordomía, el Señor aclara que los mayordomos infieles tendrán un castigo proporcional. Es decir, que el infierno no será igual para todo el mundo. Veamos los versículos 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, es decir, un mayordomo infiel, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, es decir, fue también un mayordomo infiel, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esta es una cualificación del castigo de los mayordomos infieles. Y se nos habla de un mayordomo infiel con muchos privilegios. Y voy a poner un ejemplo que es meramente un ejemplo ilustrativo, solamente busco ilustrar. Un ejemplo de una persona que puede llegar a ser un mayordomo infiel al cual se le ha dado mucho, el cual ha tenido muchos privilegios, puede ser un niño nacido de padres cristianos. Un niño nacido de padres cristianos que escuchó la palabra de Dios de sus padres toda su vida, que vino a la iglesia toda su vida y luego se rebela contra el evangelio de Dios, nunca quiere someter su vida al señorío de Cristo y muere como un inconverso. Ese es un mayordomo infiel al cual se le ha dado mucho. Ahora, un ejemplo de un mayordomo infiel al cual no se le ha dado mucho puede ser un niño nacido en un hogar no cristiano, o para ponerlo todavía un poco más exagerado, un niño, por ejemplo, un hijo de indígenas que ha vivido en una zona apartada todo el tiempo, sus papás nunca fueron cristianos y él nunca escuchó otra cosa que no fuera el Dios de la naturaleza o la enseñanza falsa que le presentaron sus padres. Ese niño obviamente no conoce el evangelio, pero de igual manera él es un mayordomo infiel, es responsable ante el Creador y Señor de los mayordomos, rinde cuentas y será castigado
como el otro niño. Pero lo que nos está enseñando ese pasaje es que el infierno no será igual para ellos dos. El niño que nació en un hogar cristiano, que aún en el vientre de su mamá le predicaba el evangelio, después lo escuchó de su mamá y de su papá toda su vida, estuvo en la iglesia toda su vida y nunca quiso doblegar su cabeza ante el señorío del Creador, el mayordomo de los mayordomos, ese será castigado más duramente porque mucho se le dio. Al que mucho se le da, mucho se le ha demandado, pero al que poco se le da, poco se le demandará. Así que esta última sección nos muestra, atención niños, que nacer en un hogar cristiano es peligroso. Ser hijo de un papá cristiano es peligroso, porque si a la postre, después de tu crecimiento y maduración, rechazas lo que tus papás te dieron, el infierno va a ser peor para ti que si nunca hubieras tenido un hogar cristiano. La verdad, en cierta forma, es peligrosa. Puede producir un infierno más doloroso a aquellos que conociéndola, la rechazaron. Esa es la enseñanza básica de este cuarto punto. Pero aunque el texto no lo menciona, por asociación, por necesaria asociación y por la enseñanza del resto de la Biblia, tengo que agregar que así como el castigo de los mayordomos infieles será proporcional a los privilegios que ellos recibieron, también las recompensas de los mayordomos fieles será proporcional a la fidelidad de cada uno. Porque entre los mayordomos fieles, sin duda, habrá unos más fieles que otros, y a los que mucho se les dio para ser buenos mayordomos y aprovecharon lo que se les dio, la gloria del cielo será mejor para ellos. El cielo no será igual para todos. El mejor mayordomo tendrá un mejor cielo. Todos estaremos en la gloria. No habrá pesar, no habrá dolor, no habrá tribulación para ninguno. Todos seremos iguales que Cristo. Todos le veremos cara a cara. Pero unos tendremos un mejor cielo que otros, dependiendo de cómo fuimos en el manejo de nuestra mayordomía. Eso es necesario añadirlo a esta porción de nuestro texto. Por primera vez creo que voy a terminar temprano un sermón. ¿Qué es lo que hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido 4 cosas. Primero, que todo cristiano es un mayordomo. El Señor quiere ahora mostrarnos que los cristianos no solamente somos vigilantes, sino mayordomos. Y niños, otra vez, para traerlo a las figuras de la vida cotidiana, ¿qué es lo que en nuestra sociedad conocemos como vigilantes? Los celadores que están en la calle cuidando las manzanas, a veces montados en bicicleta, en motocicleta, cuidando que los ladrones no se entren a las casas. Ustedes saben perfectamente eso, niños, ¿verdad? Un vigilante, un celador. Bueno, la palabra de Dios muestra que los cristianos somos celadores. ¿Y qué es lo que celamos, pastor? Celamos nuestra propia alma. Pero la palabra de Dios también muestra que todos los cristianos somos mayordomos. Otra palabra es capataces, mayordomo, capataz o encargado. Los cristianos todos somos, o guachimán también le llaman al vigilante, de la palabra inglés watchman, pero aquí como pues no sabemos inglés le dicen guachimán, pero es watchman, es vigilante. Todos los creyentes somos watchman o vigilantes, y todos los creyentes somos mayordomos. Todos, absolutamente todos. Segundo, todo mayordomo va a dar cuenta de su mayordomía en la segunda venida de Cristo. Tercero, los mayordomos fieles serán ricamente recompensados de acuerdo a su fidelidad. Los infieles duramente castigados en conformidad con los privilegios que tuvieron de estar cerca o lejos del reino de Dios. Y cuarto, debemos esperar la segunda venida de Cristo con vigilancia y administración.
Es una manera muy sencilla de concluir la aplicación de nuestro pasaje. Ahora ya todo el pasaje completo se cierra en esto. Debemos esperar ansiosamente la segunda venida de Cristo con vigilancia y administración. Y ahora simplemente nos queda aplicar nuestro pasaje a nuestras vidas. Meditando en las aplicaciones de este pasaje, me di cuenta de que hay dos casos especiales de mayordomía. Y quiero empezar entonces mis aplicaciones con esos dos casos especiales de mayordomía. El primer caso muy especial de mayordomía es la mayordomía de los pastores. Por excelencia, por esencia, los pastores somos los mayordomos del reino de Dios. Los pastores. A nosotros se nos ha encargado darles a ustedes el alimento a tiempo. A nosotros se nos ha encargado cuidarles. A nosotros se nos ha encargado proteger los bienes de su Señor. Es por eso que les pedimos, nuestro hermano Wilson lo hizo con tanta amabilidad ahorita, les pedimos, no peguen los chicles en la silla, porque eso es del Señor. Nosotros somos los encargados de cuidar las cosas del Señor. Nosotros, los primeros mayordomos, somos los pastores. Y este pasaje nos está exhortando a que cada pastor debe examinar su propia mayordomía y debe anhelar ser hallado fiel para cuando el Señor venga, fiel en su mayordomía. El área de su mayordomía especial es el cuidado especial del reino de Dios. Y como el trabajo de los pastores como mayordomos es tan delicado, por eso hoy yo quiero suplicar a toda la congregación que mantengan sus oraciones fervientes por vuestros pastores, porque cuando un mayordomo pastor cae, la grey y el reino de Dios sufre grandemente. Así que la primera aplicación es para nosotros los pastores. Debemos autoexaminar nuestra mayordomía y desear ser hallados fieles, pero debemos con humildad rogar a la congregación que ore por nosotros, porque ser un mayordomo fiel como pastor no es una tarea fácil. Nos declaramos débiles e incapaces y suplicamos vuestra oración para que cuando llegue el juicio de nuestra mayordomía, nosotros seamos hallados como queremos, fieles en todo. Que no los hayamos defraudado a ustedes y sobre todo a nuestro Señor en nada, que hayamos protegido al rebaño, los bienes de nuestro Señor y nuestra hacienda sea hallada tal cual como nuestro Señor quiere encontrarla cuando regrese. El segundo caso especial de mayordomía es el de los esposos. Los esposos son especialmente mayordomos en sus casas. Ellos deben administrar muy bien las cosas en su hogar. Sobre ellos hay un peso especial de mayordomía. El esposo debe santificar a su esposa enseñándole la palabra de Dios, si es posible, todos los días. El esposo debe buscar la salvación de sus hijos predicándoles la palabra de Dios, si es posible, todos los días. El esposo debe ser para su familia ejemplo de integridad, protección, cuidado, santidad. Ser esposo es ser un mayordomo de Dios en su hogar. Y la mayordomía del hogar también va a tener un renglón especial el día que los mayordomos presentemos nuestro trabajo delante del rey. Ahora pues mi oración es que los esposos se examinen con cuidado cómo están llevando ahora su mayordomía, qué tan en serio toman su mayordomía, qué tan realmente ocupados están en santificar a sus esposas, enseñando la palabra de Dios, en salvar a sus hijos, enseñando la palabra de Dios, siendo ejemplo de cuidado, amor y protección para sus hogares. Hermano casado, qué tan buen mayordomo eres en tu hogar. Ese es un segundo caso especial de mayordomía. También vamos a orar por los que son esposos, para que cuando el Señor venga y ellos rindan cuentas, la mayordomía de sus hogares también sea hallada fiel. Y el resto no quedamos fuera. Estos dos casos son casos de mayordomía especial, el del pastor y el del esposo. Algunos son pastores y esposos, así que tienen todavía más cargos como mayordomos.
El resto no nos quedamos fuera. Porque como dijimos hace un rato, todos los creyentes somos mayordomos. Ahora la pregunta que nuestro pasaje nos hace es, ¿te estás preparando para rendir como mayordomo las mejores cuentas posibles? ¿Te estás preparando como mayordomo para rendir las mejores cuentas posibles? Todo lo que eres, haces y tienes, lo utilizas para la gloria del reino de Dios como fiel mayordomo que no posees nada, sino que eres un mero administrador de todo. Cada uno de nosotros debe mirar su mayordomía. Y ahora lo que quiero es ponerles a pensar sobre los distintos aspectos de la mayordomía sobre los cuales vamos a rendir cuentas. Hermanos, la mayordomía del tiempo. La mayordomía del tiempo. Todos vamos a rendir cuentas ante nuestro Señor por la forma como administramos nuestro tiempo. Mucho cuidado con la mayordomía del tiempo, usemos el tiempo correctamente. Eso no significa que no podamos tener vacaciones, ni momentos de esparcimiento, ni un momentico para relajarnos un poco, hacer 2 o 3 bromas, sobre todo si estamos con Rodriguito, podemos hacer 2 o 3 bromas con nuestro hermano Rodrigo Mejía. No, eso no es pecado, pero tenemos que tener cuidado con la administración del tiempo. Somos mayordomos de nuestro tiempo. También atención a la mayordomía del cuerpo. La mayordomía del cuerpo es muy importante, que vamos a dar cuentas por la mayordomía de nuestro cuerpo. ¿Cómo lo alimentamos o no lo alimentamos? Hay unas personas que comen demasiado, con glotonería, y hay otros que no comen. Eso tiene que ver con la mayordomía del cuerpo. Tenemos que cuidar nuestro cuerpo y vamos a rendir cuentas sobre nuestro cuerpo. O sea que debemos buscar llegar al juicio del Señor habiendo cuidado bien nuestro cuerpo. Hay enfermedades que se pueden evitar, hay otras que no. Debemos cuidar muy bien nuestro cuerpo. La otra parte de la mayordomía del cuerpo es el vestido. ¿Cómo vestimos nuestro cuerpo? Eso tiene que ver mucho con la mayordomía. Y las mujeres, sobre todo ellas, deben saber que van a rendir cuentas a Dios por la forma como se vistieron. Hermanas, Dios ve cómo te vistes todos los días. Y créeme, vas a rendir cuenta por cada vestido impúdico que te pusiste. Cada vestido que no se conformaba al diseño de Dios te va a resultar en pérdidas el día que rindas cuentas de tu mayordomía. Y hay algunas hermanas que todavía se resisten a vestir su cuerpo conforme a la ordenanza de Dios. No quieren renunciar a los jeans apretados, a la ropa sugestiva, no quieren vestirse como mujeres de Dios. Van a rendir cuentas por la mayordomía del vestido. La mayordomía del dinero, por supuesto que eso es importante. No lo podemos pasar por alto. Hay que ser buenos administradores del dinero. Los esposos, ellos tienen una especial ocupación en administrar bien el dinero. El dinero del hogar debe ser bien administrado. Vamos a rendir cuentas por eso, mis hermanos. La mayordomía de las esposas. Ellas no podían quedarse atrás tampoco. Ellas también son mayordomos en su hogar y tienen no una responsabilidad igual a la del varón, porque el varón es el jefe, él es el capitán, pero ellas son ayudantes del mayordomo. Y ellas también van a rendir cuentas de su mayordomía. Ellas tienen sus funciones particulares, con sus hijos, con el hogar, con otras funciones que su esposo le delegue. Ellas también son mayordomos y van a tener que rendir cuentas por eso. La mayordomía de la inteligencia. La mayordomía de la inteligencia. Aquí hay personas que han sido dotadas con una gran inteligencia. Los otros somos muy brutos, pero hay unos que han sido dotados con gran inteligencia. Tú vas a dar cuentas por lo que hiciste con esa inteligencia. Dios te va a pedir cuentas si fuiste dotado por Dios para ser un genio de las matemáticas, de la ingeniería, de la arquitectura, de lo que sea. Usa esa inteligencia para la gloria de Dios. Vas a dar cuenta por eso. Y por eso los jóvenes deben estudiar. Los niños deben estudiar, deben desarrollar al máximo su inteligencia, porque el gran creador, que ojalá sea también su Señor y Rey,
por fe en Cristo, les va a pedir cuentas de su inteligencia. Los que somos menos inteligentes, es decir, los que somos más brutos, nos va a ir más suavecito en esa prueba. Pero a los que son muy inteligentes van a rendir cuentas de cómo usaron su inteligencia. La mayordomía de los talentos. Vamos a dar cuenta por cada talento. Si Dios te hizo un artesano, si Dios te hizo un artista, un pintor, si Dios te hizo un cantante, un jugador de fútbol, todas esas cosas Dios te las ha dado y te va a pedir mayordomía sobre ellas. Todo lo que hacemos, si comemos o bebemos, es para la gloria de Dios. Hermanos, no hay nada secular. ¿Me oyeron? No hay nada secular, todo es espiritual. Cualquier talento debe ser usado para la gloria de Dios. Las oportunidades que tuviste de estudio, las oportunidades que tuviste de trabajo, las oportunidades que tuviste de servicio, sobre todas esas cosas tienes una mayordomía y vas a dar cuenta a Dios. Pero ahora también debo mencionar aquellas cosas que están relacionadas con el reino de Dios, las oportunidades de evangelismo. Vas a rendir cuentas a Dios por cómo utilizaste las oportunidades de evangelismo que Dios te dio, las oportunidades de discipulado. Si los pastores te decimos, hermano o hermana, yo quisiera que tú me ayudaras con un hermano nuevo que está llegando a la iglesia para que me le des un discipulado básico, eso es una oportunidad sobre la cual vas a dar mayordomía o cuentas al Señor. Hay hermanos que tienen la capacidad de convocar a muchas personas para que escuchen la palabra de Dios. Ellos van a dar cuentas de esas cosas que pudieron hacer. Si las hicieron bien, serán recompensados. Si las hicieron mal, van a sufrir pérdidas. Hermanos, vamos a dar cuentas de todo. De toda oportunidad en el reino. Oportunidad de hacer buenas obras. Si tuviste la oportunidad de ayudar al pobre y al necesitado, vas a dar cuenta si no lo hiciste. Pueden ver lo extensivo que es nuestra mayordomía, lo importante que es nuestra mayordomía. Entonces la pregunta final es, ¿qué tan serio tomas tu mayordomía? ¿Realmente te estás preparando para ser hallado como un mayordomo fiel? ¿Tienes la determinación inquebrantable y absoluta, no solamente de llegar al tribunal de Cristo, siendo un hombre o una mujer vigilante que alcanzó el máximo nivel de santidad, sino habiendo sido un mayordomo fiel? Ese es el mensaje de nuestro pasaje. Cada uno examínese a sí mismo. Y ahora, como siempre, no me puede faltar una aplicación para los niños. Los niños tienen que saber algo muy importante que este pasaje les dice. Y está en el versículo 45 otra vez. Escuchen bien, niños, voy a aplicar algo de este pasaje para ustedes con una expresión que lanza el mayordomo infiel. Dice, mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir. Oigan, niños, lo que dijo el mayordomo infiel, mi señor tarda en venir. En otras palabras, el mayordomo infiel dijo, no hay afán, él se está demorando mucho. Escúchenme bien, niños, les voy a contar una historia. Había una vez 3 demonios chiquitos, o sea, 3 demonios niños. ¿Sí me están escuchando? Y llegó la hora en que esos 3 demonios niños entraran a la escuela. Y adivinen quién era el profesor. El mismísimo diablo. El diablo era el profesor. Entonces, el primer día de colegio, el diablo le dijo a estos 3 demonios chiquitos, para mañana me van a traer una tarea. Me van a traer un proyecto. El proyecto consiste en cómo hacer que los niños se vayan al infierno. El que me traiga el mejor proyecto, le voy a dar un premio especial. Los demonios chiquitos se fueron a buscar el proyecto y llegaron al otro día cada uno con su proyecto. A ver, demoniecito número 1, ¿cuál es su proyecto? Y le dice el demoniecito chiquito al diablo, mire, maestro, yo voy a ir a decirle a los niños que ninguno crea que hay Dios. Voy a meterles esa mentira de que no hay Dios. Le dice el diablo, no, ese es un proyecto muy malo,
¿Por qué? Porque todo el día los papás les están diciendo que hay Dios. ¿Usted cree que le van a creer más a usted que a los papás? No, usted no va a lograr convencer a esos niños de que no hay Dios. Descartado. A ver, el demonio número 2. Dice, mire maestro, el proyecto mío es ir a decirles a los niños que no se preocupen, que no hay infierno, que eso del infierno es una mentira de los papás para asustarlos a ellos. No, ese es un proyecto muy malo, porque los papás ahí mismo les van a hablar de Judas, de Caín, y Judas y Caín de verdad están en el infierno. Entonces, ¿a quién cree usted que le van a creer más los niños? ¿Al papá o a usted? No, ese proyecto es muy malo, descartado. Llega el número 3 y le dice, mire maestro, el proyecto mío es ir a decirle a los niños que todo lo que los papás les dicen es verdad. Que crean todo lo que el papá les dice acerca de Dios, que Él es santo. Que crean todo lo que el papá les dice del pecado. Que crean todo lo que el papá les dice de Jesucristo. Y que crean que es verdad lo que el papá le dice, que él tiene que arrepentirse y creerse en Jesucristo, o si no, se va al infierno. Pero a la vez le voy a decir que tranquilo, que no se preocupe, que no hay afán, que Dios es muy bueno, bondadoso, generoso, paciente, muy paciente, y que Él no va a permitir que Él muera siendo un niño, que le va a dar una infancia feliz, una juventud feliz, y cuando tenga por allá 30 o 40 años, entonces ahí sí se arrepienta y crea en Jesucristo. Y el diablo grita, ¡bravo! Ese es el mejor proyecto que he escuchado en mi vida. Todos los demonios vengan, vámonos ya a aplicarlo. Y en este momento los demonios están aquí, están en este lugar, diciéndole no solamente a los niños, sino a los jóvenes y a muchos viejos que hay aquí. ¿Y qué es lo que susurran los demonios grandes y chiquitos? No hay afán. No hay afán, tranquilo. La segunda venida, eso se demora todavía mucho. No hay afán. Por eso, Dios permita que ahora su Espíritu Santo haga despertar a los niños y a los jóvenes que en este momento van rumbo al infierno por creer lo que dijo el mayordomo infiel. Mi Señor tarda en venir. Esas palabras son las palabras más poderosas que el diablo ha usado para engañar a la humanidad durante todo el tiempo. Si el Espíritu Santo quiere ahora mismo, hará despertar de su sueño no solamente a los niños, sino a los jóvenes, a los adultos que están dormidos. Y ellos dirán, Cristo regresará pronto o yo partiré hacia Él. No puedo ir con esta inmundicia que tengo encima. Perdóname, Señor, mi pecado. Y no he sido un mayordomo fiel. Yo merezco ser partido en pedazos y arrojado al más profundo de los infiernos, porque soy un pecador vil e inmundo. Niño, joven o adulto, eso es lo que soy. Pero en Cristo hay perdón, limpieza y transformación. Cristo dará el perdón a todo niño, joven o adulto que se arrepiente y una nueva vida para que sea un mayordomo fiel. Y cuando Cristo regrese, escuche la voz divina diciendo, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Mi mayordomo, entra en el gozo de tu Señor. Ahora yo te pregunto, ¿qué es lo que quieres? Niño, ¿qué es lo que quieres? Joven, ¿qué es lo que quieres? ¿Seguir oyendo la voz del diablo que dice, no hay afán? ¿O venir a Cristo ahora y ser salvo y dedicarte el resto de tu vida a ser un mayordomo fiel y recibir los deleites de la gloria de Cristo cuando éste regrese? Es tu decisión.
Vamos a ponernos en pie y a orar. Señor, gracias por tu palabra. Ella realmente es muy poderosa. El poder realmente no está en quien la explica, sino en ella misma. Ella es la presencia viva de Cristo en medio de su pueblo, haciendo la obra para la cual fue comisionada, que es darle arrepentimiento al pecador y edificación a los santos. Gracias, Señor, por esta palabra que nos enseña la necesidad que tenemos de esforzarnos cada vez con más sabiduría en ser mayordomos fieles. Yo te pido, Padre, que hagas por medio de esta palabra que hoy los que estamos aquí, que ya somos creyentes, nos sintamos verdaderamente mayordomos y no dueños. Que reconozcamos que la posesión de todo es tuya y que nosotros somos meramente criados, obreros, peones, siervos en tu hacienda. Que nos despojemos de todo orgullo para no sentir que somos poseedores de nada ni de nuestra propia vida, sino que todo lo que somos, tenemos y hacemos es tuyo y a ti vamos a rendir cuentas por ello. Ayúdanos a sentir mayordomos y a ser mayordomos, pero danos también la sabiduría para ejercer nuestra mayordomía. Señor, yo te pido que de los mayordomos que estamos en este lugar se pueda decir que sus obras postreras son mayores que las primeras. Ayúdanos pues, Padre, dándonos esa sabiduría, y así como nos aumentas la percepción correcta de lo que somos, mayordomos y no dueños, la sabiduría para aplicar nuestra mayordomía, también nos das mayores oportunidades para servirte. Señor, ayúdanos en la mayordomía de nuestro tiempo, de nuestro cuerpo, de nuestro dinero, de nuestra familia, de nuestra inteligencia, de nuestros talentos, de todas las oportunidades de servicio, de trabajo, de evangelismo, de discipulado, de buenas obras, de toda oportunidad. Aumentalas y danos la gracia de poder entregarte en nuestra vida lo mejor de lo mejor. Ayuda a nuestros niños para que no escuchen las voces del demonio, ni de los demonios grandes ni de los pequeños. Que todos tengan la claridad absoluta de que Cristo vendrá pronto, o que en cualquier momento partiremos a Él, y ninguno se demore para venir a Él en arrepentimiento y fe. Concede el arrepentimiento, concede la fe, trae la salvación que es en Jesucristo nuestro Señor, y permite que la iglesia entera sea hallada como mayordomos fieles. Muchas gracias, Padre. Ya lo que era posible hacer para nosotros fue hecho, el resto lo encomendamos en tu Espíritu Santo. Ahora queremos reaccionar a la palabra predicada cantando sobre lo que hemos escuchado y consagrando nuestra vida entera como mayordomos del Señor.